Cierra tus ojos por un momento, solo por un instante, y respira conmigo. Inhala y exhala. Y ahora, quiero que viajes a ese lugar dentro de ti. A ese lugar donde has guardado la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta. Esa pregunta que te quema el alma, que te ha robado el sueño en las noches más oscuras. Esa pregunta que te hace sentir pequeño, solo, abandonado. ¿Dónde estás, Dios? Es una pregunta poderosa, ¿verdad? Y, si te soy honesto, es una pregunta que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos susurrado al cielo. Quizás no con esas palabras exactas, pero sí con el eco de nuestro corazón. Has orado, has doblado tus rodillas, has clamado con lágrimas en los ojos por una señal, por una respuesta. Y el silencio es todo lo que has recibido. Un silencio que se siente más ruidoso que cualquier estruendo. Un silencio que te ha hecho dudar de todo lo que creías saber. Tal vez lo que pides es la sanidad de un ser querido, o la respuesta a esa situación financiera que te ahoga. Quizás es la reconciliación con alguien que amas, o encontrar el propósito en tu vida que parece haberse perdido en el camino. Quizás es simplemente paz, un poco de paz en medio de este caos. Y te preguntas, ¿estoy haciendo algo mal? ¿He sido olvidado? ¿Mis oraciones no son lo suficientemente buenas? Te ves en la oscuridad de tu habitación, con la esperanza de que el eco de tus palabras vuelva con una respuesta, pero solo hay vacío. Y en ese vacío, la fe empieza a resquebrajarse. Permíteme contarte una historia. La historia de una mujer que llamaremos Carmen. Carmen era una mujer de fe inquebrantable. O eso pensaba. Tenía un sueño. Un gran sueño que había trabajado y orado por él durante años. Quería abrir un refugio para animales abandonados. Tenía el plan, el terreno, incluso el nombre. Lo único que le faltaba era el capital inicial. Un monto significativo que, humanamente, le era imposible conseguir. Carmen oraba cada día. Iba a su iglesia. Servía en su comunidad. Hacía todo lo que se suponía que debía hacer. Y, un día, creyó que había recibido la señal. Una persona se acercó a ella. Un inversionista que parecía la respuesta a todas sus oraciones. Prometió financiar el 80% del proyecto. Carmen sintió que su alma entera se iluminaba. Finalmente, Dios había respondido. Pero las semanas se convirtieron en meses, y las promesas se desvanecieron. El inversor desapareció. Las llamadas no fueron respondidas. Las esperanzas de Carmen se hicieron polvo. Y, como un castillo de naipes, su fe empezó a derrumbarse. En sus noches de insomnio, Carmen se arrodillaba en el suelo de su casa, no para orar, sino para llorar. ¿Por qué, Dios?, susurraba. ¿Por qué me ilusionaste? ¿Por qué me diste una esperanza tan grande para luego quitármela? ¿Por qué tu silencio es tan doloroso? Ella se sentía traicionada, abandonada, y lo más difícil de todo, se sentía tonta por haber creído. El silencio de Dios, para Carmen, no era una prueba, era un no. Un rotundo no que le cerraba la puerta en la cara. Y quizás tú, que me escuchas, te sientes como Carmen, que te has gastado las palabras y las lágrimas, que has tocado puertas que se cerraron, y la frustración se ha convertido en una sombra pesada que te persigue. Quiero que sepas algo. No estás solo. Ese sentimiento de abandono es parte del camino humano. Y es precisamente en ese punto de quiebre donde comienza la verdadera revelación. Porque Dios no estaba ausente. Estaba trabajando en silencio. El silencio de Dios no es una ausencia. Es una forma de comunicación que no podemos entender con nuestros 5 sentidos. Es el espacio en blanco que el artista necesita antes de trazar su obra maestra. Es el campo vacío que el agricultor debe arar y preparar antes de sembrar la semilla. Estamos tan acostumbrados a la gratificación instantánea, a que todo ocurra de inmediato. Pedimos algo hoy y esperamos la respuesta para mañana. Pero los procesos divinos tienen sus propios tiempos. Y ese tiempo no es ni lento ni rápido. Es perfecto. Piensa en el proceso de una semilla. Si la siembras, no la desentierras cada hora para ver si ya creció. Confías. Sabes que,
bajo la tierra, en la oscuridad y el silencio, la semilla está trabajando, rompiéndose, echando raíces, preparándose para la vida que viene. No ves nada en la superficie, pero todo lo importante está ocurriendo en el interior. Y así somos nosotros. Y así es el plan de Dios. A veces, la mayor obra ocurre en el silencio, en el detrás de escena. Mientras tú te sientes abandonado, Él está moviendo piezas que ni siquiera sabías que existían. Él está preparando el terreno, te está preparando a ti. La historia de Carmen no terminó con el fracaso del inversor. ¿Recuerdas ese terreno que ella había comprado para el refugio? Era perfecto, o eso creía. Lo que no sabía era que, meses después de la decepción, una nueva ley municipal entró en vigor, declarando ese terreno como zona de reserva natural. Si el inversor hubiese cumplido su promesa, Carmen habría invertido todo su dinero en un proyecto que, legalmente, nunca podría haber comenzado. El silencio de Dios no fue un no. Fue una espera. Un no te preocupes, yo sé lo que hago. La ausencia del inversor no fue un castigo, fue una protección. Fue el universo entero orquestando una serie de eventos para proteger a Carmen de una pérdida mayor. Y lo más hermoso es que, durante ese tiempo, mientras Carmen lloraba en su silencio, el destino se estaba tejiendo en otros lugares. Una amiga de la infancia, que se había mudado a otra ciudad, leyó su historia en redes sociales. Conmovida, decidió conectarla con un grupo de filántropos que estaban buscando precisamente un proyecto como el de Carmen. ¿Y sabes qué? Ellos le ofrecieron no el 80%, sino el 100% de la inversión. Y encontraron un nuevo terreno, más grande, más accesible y mucho más adecuado para el refugio. El silencio de Dios había sido, en realidad, una melodía invisible, una sinfonía de eventos que parecían caóticos, pero que estaban siendo dirigidos por una mano maestra. Un no a un camino equivocado, para poder dar un sí a un destino mucho más grande. Tal vez, ese trabajo que no te dieron era una puerta que te alejaba de un lugar mejor. Tal vez, esa relación que terminó no fue un fracaso, sino una liberación de algo que no era para ti. Tal vez, ese dolor que sientes es el dolor de una vieja piel que se está desprendiendo, para dar paso a una versión más fuerte y más resiliente de ti mismo. El silencio de Dios no es una señal de que has sido olvidado. Es una invitación a la confianza, a soltar el control y a creer que hay una inteligencia superior trabajando en tu favor. A tener la fe de que, mientras tú esperas, Él está moviendo montañas que te cerrarían el paso. Hay una frase que me gusta mucho y es esta: Dios no está tarde, está trabajando en silencio. Lo que vemos es solo la punta del iceberg. Lo que sentimos es solo la superficie. Pero en lo profundo, debajo de la línea del agua, hay un movimiento poderoso. Hay una orquesta de eventos, personas y circunstancias que están siendo dirigidas por el mejor de los directores. Y tú, eres el instrumento principal de esa orquesta. Tu vida no es una serie de eventos al azar. Cada retraso, cada puerta cerrada, cada dolor, tiene un propósito. No siempre lo entendemos en el momento. No siempre lo vemos con nuestros propios ojos. Pero si miras hacia atrás, con honestidad, te darás cuenta de que las mayores bendiciones en tu vida llegaron después de un tiempo de espera, después de una tormenta. Así que te propongo algo, un nuevo enfoque. En vez de orar pidiendo una respuesta, ora para pedir confianza. En vez de clamar por una señal, clama por la paz de saber que la señal ya está en camino, aunque no la veas. La fe no es creer cuando ves. La fe es creer a pesar de no ver. Es la certeza de que algo invisible está ocurriendo. Es la confianza de que el silencio no es el final, sino el preludio de algo mucho más grande. Así que, ¿qué hacer mientras esperas? Mientras la obra de arte se pinta en la oscuridad. Primero, no te detengas. Sigue moviéndote. Sigue haciendo lo que sabes que es bueno, correcto y honesto. Sigue sirviendo. Sigue amando. No permitas que la amargura del silencio te paralice. Sigue regando tu jardín, aunque no veas florecer las flores de inmediato. Segundo,
Cambia tu perspectiva. Deja de ver el silencio como un vacío. Velo como una oportunidad. El tiempo de espera es un tiempo de preparación. Es un tiempo para crecer, para aprender, para fortalecerte. El oro no se purifica en un segundo. Se purifica con fuego lento, con paciencia, hasta que se eliminan todas las impurezas. Tercero, confía en la orquesta. No te preocupes por el sonido que hace cada instrumento por separado. Confía en el director. Confía en que todas las notas, aunque a veces suenen desafinadas en tu oído, forman parte de una melodía perfecta. Y esa melodía es tu vida. Es tu destino. Así que, volvamos a esa pregunta. A esa pregunta que te quema el alma. ¿Dónde estás, Dios? Tal vez, la respuesta no está en el cielo, sino en tu corazón. Tal vez la respuesta es una voz cálida que te dice: estoy aquí, y nunca me he ido. Estoy trabajando, y cuando veas lo que he hecho, lo entenderás todo, y sabrás que valió la pena cada instante de silencio, cada lágrima, cada momento de espera. Y con esa confianza, quiero que respires de nuevo. Inhala y exhala. Y ahora, puedes abrir tus ojos y mirar el mundo con una nueva perspectiva. La perspectiva de alguien que sabe que la mano de Dios no está lejos, sino moviendo cada hilo del telar de tu destino. El silencio de Dios no es una ausencia. Es una forma de comunicación que no podemos entender con nuestros 5 sentidos. Es el espacio en blanco que el artista necesita antes de trazar su obra maestra. Es el campo vacío que el agricultor debe arar y preparar antes de sembrar la semilla. Estamos tan acostumbrados a la gratificación instantánea, a que todo ocurra de inmediato. Pedimos algo hoy y esperamos la respuesta para mañana. Pero los procesos divinos tienen sus propios tiempos. Y ese tiempo no es ni lento ni rápido. Es perfecto. Piensa en el proceso de una semilla. Si la siembras, no la desentierras cada hora para ver si ya creció. Confías. Sabes que, bajo la tierra, en la oscuridad y el silencio, la semilla está trabajando, rompiéndose, echando raíces, preparándose para la vida que viene. No ves nada en la superficie, pero todo lo importante está ocurriendo en el interior. Y así somos nosotros. Y así es el plan de Dios. A veces, la mayor obra ocurre en el silencio, en el detrás de escena. Mientras tú te sientes abandonado, Él está moviendo piezas que ni siquiera sabías que existían. Él está preparando el terreno. Te está preparando a ti. La Biblia, ese gran libro de historias, está lleno de ejemplos de personas que sintieron este mismo silencio, este mismo abandono. Hombres y mujeres que clamaron a Dios y solo recibieron la respuesta del vacío. Pero en ese vacío, se estaba construyendo algo inmenso. Piensa en José, un joven con un sueño. Dios le había mostrado una visión de grandeza, de ser un líder. Pero la realidad era una pesadilla. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y arrojado a una prisión oscura e injusta. En ese calabozo, ¿crees que José no se preguntó si Dios se había olvidado de su sueño, de su promesa? Claro que sí. El silencio en esa prisión debió ser ensordecedor. Pero mientras José estaba en el fondo de un pozo, Dios estaba moviendo los hilos del destino de una nación entera. Ese tiempo en silencio no fue un castigo, fue una preparación. Dios estaba forjando en José el carácter, la sabiduría y la humildad que necesitaría para gobernar un imperio. Su tiempo en prisión fue una escuela de liderazgo que Dios había orquestado en secreto. ¿Y qué decir de Job? Un hombre justo, recto, próspero, y de un día para otro, lo perdió todo. Sus hijos, sus bienes, su salud. Se sentó en el polvo, cubierto de llagas, mientras sus amigos lo acusaban. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Por qué se escondía detrás de un velo de silencio mientras su siervo sufría? Job clamó, gritó y exigió una respuesta. Pero el silencio era la única respuesta que recibía. Dios no le explicó los detalles de la situación a Job en ese momento. En lugar de eso, lo llevó a un viaje de fe. Le mostró su poder y su sabiduría. El silencio de Dios no fue un no a las súplicas de Job,
sino un llamado a una confianza más profunda, a un entendimiento de que hay un plan más grande que nuestra propia perspectiva. Y finalmente, piensa en el mismo Jesús. Después de su bautismo, fue llevado por el Espíritu al desierto. 40 días de ayuno, 40 días de tentación. En ese desierto, el silencio de Dios debió ser tan inmenso como el mismo desierto. Jesús, el Hijo de Dios, pasó por el proceso humano de la prueba, un tiempo de soledad y de batalla espiritual, preparándolo para el gran ministerio que tenía por delante. El silencio de esos 40 días no fue una pausa en el plan, sino un paso crucial para el plan más grande de la salvación. El silencio de Dios no es una ausencia de respuesta, es una construcción de la respuesta. Está trabajando en lo que no ves. Está moviendo los corazones de personas que aún no conoces. Está abriendo puertas que se activarán en el momento justo. Está cerrando otras que te llevarían a un callejón sin salida. Así que, si te sientes en prisión como José, o en el desierto como Jesús, o en el polvo como Job, recuerda esto. Dios está usando este tiempo para prepararte, para moldearte, para equiparte. Y mientras te sientes en la espera, te dejo con estas palabras de aliento. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40 versículo 31. La espera es un acto de fe. Es el momento en el que dejas de intentar controlar el proceso y confías plenamente en el arquitecto. Y créeme, Él sabe lo que hace. El cielo no está en silencio, está en construcción. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3 versículo 1. Hemos hablado del dolor del silencio, de la promesa de que ese silencio es en realidad un tiempo de construcción. Pero ahora, viene la pregunta más importante de todas. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Cómo vivimos mientras la respuesta está en camino, pero no la vemos? Esta no es una etapa de inactividad, sino de preparación. No es un tiempo para que te sientes a lamentarte, sino para que te fortalezcas. Es aquí donde la fe se pone a prueba, pero también es aquí donde se hace más fuerte que nunca. Te invito a que tomes estas 3 claves espirituales como tu mapa de ruta mientras esperas. Clave 1. Confía en lo invisible. La confianza es el ancla del alma en la tormenta del silencio. No se trata de fingir que todo está bien, sino de reconocer que no tienes el control y que está bien no tenerlo. Confiar es saber que hay una inteligencia superior, una mano que guía, y que su plan es perfecto, incluso si en este momento no lo entiendes. No esperes ver la respuesta para empezar a confiar. Confía primero, y luego la respuesta se mostrará. A veces, la fe no es más que el acto de caminar por una habitación oscura, con la certeza de que la luz se encenderá en el momento justo. Confiar en lo invisible es soltar la necesidad de saber el cómo y abrazar la paz de saber el quién. Clave 2. Descansa en la espera. La espera puede ser agotadora, mental, emocional y espiritualmente, pero en lugar de luchar contra ella, te invito a descansar en ella. El descanso no es pereza, es un acto de rendición. Es dejar de remar con todas tus fuerzas contra la corriente y permitir que la marea te lleve. Durante este tiempo, Dios no solo está trabajando en tu situación, también está trabajando en ti. Te está enseñando paciencia, humildad y dependencia. Así que respira, disfruta el proceso, y en lugar de ver la espera como una carga, velo como una oportunidad para estar en silencio con Él, para escucharlo en lo profundo del corazón. La calma en medio del caos no es la ausencia del problema, es la presencia de la paz. Clave 3. Persevera en la esperanza. No te detengas. No dejes que la amargura de la espera te paralice. La perseverancia no es terquedad. Es la certeza de que tu destino está en buenas manos. Perseverar es seguir haciendo lo correcto, seguir amando, seguir sirviendo, aunque las circunstancias no cambien de inmediato. Recuerda, la semilla no ve la flor mientras está bajo tierra, pero la flor ya está dentro de la semilla. No te rindas en el proceso. No dejes de regar tu jardín espiritual,
solo porque aún no ves las flores. El trabajo que haces en el silencio es el que dará los frutos más dulces y duraderos. Así que te propongo algo. En este momento, mientras me escuchas, suelta el miedo que has estado cargando. Suelta la ansiedad. Suelta la necesidad de control. Y abraza la fe. Abraza la certeza de que no estás solo. El silencio de Dios no es una señal de que has sido olvidado. Es una invitación a la confianza, a soltar el control y a creer que hay una inteligencia superior trabajando en tu favor. A tener la fe de que, mientras tú esperas, Él está moviendo montañas que te cerrarían el paso. Hay una verdad que quiero que lleves contigo. Una verdad que transformará tu espera de un tormento a una bendición. Confía, lo mejor aún no se ha mostrado. Tus ojos humanos no pueden ver la grandeza de lo que está por venir. Tu mente limitada no puede comprender la belleza del plan. Así que no te rindas. Ten fe y prepárate, porque cuando menos lo esperes, esa puerta se abrirá, la bendición llegará, y el silencio de hoy se convertirá en la música triunfal de mañana. Si estas palabras tocaron tu corazón y te dieron un poco de paz, quiero que sepas que este es solo el comienzo. En Sabiduría Celestial, estamos aquí para recordarte que Dios está trabajando en silencio, incluso cuando no lo sientes. Si quieres seguir nutriendo tu fe y tu espíritu, suscríbete a este canal. Toca la campanita para que no te pierdas el próximo video que podría ser la respuesta que estabas buscando.